La paz y la gracia del Señor con todos los santos y amigos que nos visitan el día de hoy. Es un gozo tenerles, como decía el pastor, apropiadamente. Es el último domingo del año. Es una oportunidad buena de reflexión. Todo el mundo toma el último día del año, ya sea el 31 o hoy coincidencialmente domingo el 28, el último domingo del año, para reflexionar, para hacer un análisis, para evaluar cómo ha sido su año, qué ha aprendido, qué ha pasado. Y el Salmo 103 nos ayuda en qué deberíamos enfocarnos en medio de este año. Es un salmo muy bueno, vaya buscándolo, ya mismo vamos a leerlo. Salmo 103 es un salmo de alabanza, no es un salmo de acción de gracias, no vemos petición en él, no vemos intercesión en él, es un salmo de pura alabanza. Decía el pastor MacArthur que este es un salmo para creyentes y de creyentes. Es un salmo que invita del corazón a alabar. No hay mejor manera de despedir el año que alabando al Dios que ha manifestado su favor sobre nosotros. Este año que está a punto de terminar, deberíamos terminar y comenzar todos nuestros años en alabanza a Él. ¿Por quién es? Decía G.K. Chesterton, gran escritor, creo que era católico romano, pero Chesterton, el escritor inglés, decía: el peor momento para un ateo es cuando está realmente agradecido y no tiene a quien agradecer. Peor momento para un ateo, decía Chesterton, cuando él está agradecido y no tiene a quien agradecer. Vaya conmigo al Salmo 103. Vamos a leer este salmo, que es el que estaremos trabajando el día de hoy. Salmo 103. Estaré leyendo la nueva versión, la nueva Biblia de las Américas. Leemos a la gloria del Dios Trino. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra, así de grande su misericordia, es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda que solo somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo.
Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. En este salmo David está hablando consigo mismo, está hablando con su alma, no está hablando con nadie en particular. David está hablando y está llamando a su ser a reflexionar sobre la realidad de un Dios soberano alrededor de él, sobre la realidad de lo que Dios ha hecho en su vida. David se habla a sí mismo, es como quien medita, es como quien se goza en reconocer el favor de Dios sobre su vida. Esta palabra bendecir, la palabra hebrea barak, funciona diferente según quien esté emitiendo la bendición. La vamos a ver en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos al hombre bendiciendo a Dios, pero vemos también a Dios bendiciendo al hombre. Y no es la misma situación. Cuando un humano bendice a Dios, cuando usted y yo bendecimos a Dios, no significa que le estamos dando algo a Dios que Él necesita, algo que le haga falta. Dios está completo, Dios es perfecto, no necesita ninguna participación de nosotros. En cambio, cuando nosotros bendecimos a Dios, significa que nosotros estamos reconociendo la bondad de Dios. Estamos alabándole verbalmente. Cuando estamos cantando, cantamos canciones que deben bendecir a Dios. Tu nombre es sobre todo nombre. Y vamos a hablar ahora de eso. Nosotros cantamos y decimos tu nombre es sobre todo nombre. No es un nombre como cualquier otro nombre. Estamos bendiciendo al Señor. El origen de la palabra barak es realmente arrodillarse. Llama a postrarse delante de un ser superior a uno, supremo, en agradecimiento. Es proclamar quién es, qué ha hecho. Es alinear, y esta parte es muy importante, tu alma, quien tú eres, con la verdad. Decimos en consejería, y usted lo ha oído en muchas ocasiones, que todo problema en nuestra lucha espiritual, en nuestra vida, es una lucha de la verdad y de la mentira. Dios reveló su palabra. Dios es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros tenemos que saber separar la verdad de la mentira. Todo culto, toda secta puede tener grados de verdad, pero no tiene la verdad absoluta que tiene su palabra. Así que cuando David dice bendice al Señor, oh alma mía, él está ordenando a su ser interior a reconocer, a recordar y a proclamar la grandeza de Dios. Y nos llama a nosotros a hacer lo mismo. Todo mi ser, bendiga todo mi ser, todo lo que yo soy, su santo nombre. Continúa hablando él, bendice alma mía, ser, emociones, intelecto, mi corazón, mi mente. Todo lo que yo soy, bendice al Señor. Y bendiga todo mi ser, su santo nombre. David está hablando ya después del evento de Éxodo 3, de la zarza ardiente, cuando Moisés se encuentra con el Señor en la zarza ardiente. Usted conoce el pasaje, Éxodo 3. Y le dice, si le digo a los hebreos que alguien me envió, ¿quién le digo que me envió? ¿Cuál es tu nombre? ¿A quién le digo? Yo soy el que te envió. Yo soy el que soy. Yo soy el que te envió. Y luego pasamos unos bastantes años, cientos años, quizás 1000 años aproximadamente. Y vemos en Juan 8:58, vemos a alguien utilizando reconociéndose de la misma manera. Cuando lo tratan pero tú no tienes la edad de Abraham, tú no tienes 50 años, dice que has visto a Abraham. Jesús le dijo, en verdad les digo que antes que Abraham naciera, yo soy.
Yo no me quiero imaginar los judíos. Nosotros tomamos este pasaje a veces bien liviano, como un error ortográfico, pero los judíos lo querían matar. ¿Tú estás diciendo que tú eres el Dios que estaba en la zarza? Antes que Abraham fuera, yo soy. Ese nombre, que es sobre todo nombre, le está diciendo David: alma mía, bendice ese nombre. Vaya conmigo a Hechos 4. Vamos a ver el problema del nombre. Hechos 4. Voy a leer algunos versículos, el 7 y después del 10 al 12. Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban. Este era el Sanedrín. Pedro y Juan habían sanado un cojo. Lo están llamando. ¿Cómo usted? ¿Con qué poder? ¿Por qué hacen eso? Poniendo a Pedro y a Juan en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre han hecho esto? Versículo 10. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre se halla aquí sano en medio de ustedes, delante de ustedes. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y este pasaje del versículo 12 es espectacular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Cuando David dice: alma mía, alaba al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, está hablando de este nombre, de este Señor. Usted va a la universidad, usted va a la escuela, usted va a su trabajo y usted puede hablar de Mahoma, usted puede hablar de Buda, usted puede hablar de Confucio, usted puede hablar de lo que usted quiera, pero no de Jesús, el Cristo, el Mesías. Hay algo en ese nombre. Hay algo en ese nombre. Y el enemigo sabe que ese nombre produce libertad y produce salvación. A ese nombre es el que David está diciendo: bendice, alma mía. Ese nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre que salva, el nombre que transforma, el nombre que convierte, que redime, que sana, que restaura, que hace cosas, todas las cosas nuevas, que es nombre sobre todo nombre. Alma mía, bendice ese nombre. Llegamos a fin de año, llegamos bendiciendo ese nombre y queremos seguir bendiciendo ese nombre. Le dice, continúa hablando David: bendiga todo mi ser su santo nombre. Alma mía, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y no olvides ninguno de sus beneficios. David va a narrar 17 beneficios. El tiempo no nos da para trabajarlos todos, pero vamos a trabajar con algunos de ellos. 17 beneficios. Lo invito, cuando usted quiera leer y orar la Biblia. Orar la Biblia es un ejercicio magnífico en su crecimiento, su piedad. Salmo 103. Lea esos beneficios. Cuando usted su ánimo esté un poco caído, lea los beneficios. Lea cómo el Señor ha mostrado favor a aquellos que le aman. Bendice al Señor. Y el problema con este tema de los beneficios, que él dice: y no olvides, es porque David sabe que su alma, al igual que la nuestra, es olvidadiza. Nos olvidamos, se nos olvidan los detalles. Estaba estudiando el tema de olvidar y fui a Deuteronomio. Y en Deuteronomio, usted sabe, Deuteronomio, la segunda ley, salió parte del pueblo de Egipto y fueron tan duros de servir, testarudos, tercos, no creyentes. Usted busca la palabra, el adjetivo, que los dejó el Señor en el desierto, fueron muriendo. Ya en la segunda ley hay una nueva generación.
Y el Señor quiere hablar con ellos. Y lo más importante que le dice es, acuérdate. Voy a citar algunos pasajes, no los busques porque voy a moverme rápido por ellos. Deuteronomio 5:15. Acuérdate que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí. Deuteronomio 7:18. No tengas temor de ellas. Acuérdate bien de lo que Jehová hizo tu Dios con Faraón. Deuteronomio 8:2. Te acordarás todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios para afligirte, para probarte. Deuteronomio 9:7. Acuérdate. Deuteronomio 15:15. Acuérdate que fuiste esclavo. Deuteronomio 16:3. Para que te acuerdes del día que saliste de Egipto. 24:9. Acuérdate de lo que Jehová hizo a Miriam. 24:18. Acuérdate que fuiste esclavo. 24:22. Acuérdate que fuiste esclavo. Recuerda. Y en todo esto, ¿quién estaba en medio de eso? El nombre que es sobre todo nombre. Te sacó, te cuidó y te trajo y te está llevando a la tierra prometida. Pero esta gente se lo olvidaba. Pero a ellos, a nosotros no se nos olvida, ¿verdad? Nosotros tenemos esto resuelto. Recuerda, recuerda, recuerda. Y el problema es que nuestra queja nos hace olvidadizos. Nuestra queja hace que olvidemos. Filipenses 2:14-15 dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Recuerden, cuando decidimos quejarnos, se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Cuando nos concentramos mucho en nosotros y no en el Dios que nos bendijo, perdemos esta perspectiva. Y Pablo le escribe a los hermanos en Filipo y le dice: hagan todas las cosas sin murmuraciones, porque al hacer eso van a resplandecer como luminares en el mundo. Como te ven en tu trabajo. Te ven como una persona que estás quejándote todo el tiempo. Me quejo por esto, me quejo por esto, me quejo ante mi esposa, me quejo. Pablo le dice a los filipenses: hagan las cosas sin murmuraciones. Cuando olvidamos, dice, y no olvides, bendice alma mía al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nos olvidamos de sus beneficios, nos ponemos en el centro del problema. Soy yo, es que a mí no se me está complaciendo, y volvemos al Edén. ¿Cuál fue la primera queja? La mujer que me diste. Cometiste un error, me diste esa mujer. Todo el beneficio de vivir en el Edén, todas las bendiciones se le olvidaron en un momento. Cuando olvidamos los beneficios del Señor, olvidamos que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Cuando empezamos a murmurar y a quejarnos, olvidamos que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Salmo 84:11 dice: nada bueno niega a los que andan en integridad, incluyendo las pruebas que nos refinan. Benditas pruebas que envía el Señor, que permite para nosotros, que nos moldean, que nos dan carácter. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando olvidamos, nos quejamos, nos olvidamos que Dios, en nuestra queja, nos olvidamos que Dios es nuestra autoridad final. Todo lo que Él hace o permite que nos pase es bueno para nosotros. Debemos responder como respondió María. Lucas 1:38, cuando el ángel se aparece. Entonces María dijo: aquí tienes la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En medio de la prueba, tú tienes que aprender a decir: Señor, aquí estoy yo. Tú me pones en esta prueba, yo no la entiendo, honestamente no la estoy disfrutando, pero tú eres soberano. Algo bueno, yo voy a aprender algo de ella. Tú me estás moldeando en medio de esto, no entiendo, pero yo bendigo tu santo nombre. Cuando nos quejamos y murmuramos,
Nos olvidamos que Dios ha derramado su gracia sobre nosotros en Cristo. Efesios 1:3, bendito sea el Dios, sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Con toda bendición espiritual. Dice el teólogo Stephen Altrosh, ¿con qué frecuencia levantamos la cabeza del banquete de las bendiciones de Dios solo para expresar una queja? Usted ha ido a comer a un buffet. Aquí lo más que hay en Estados Unidos son buffet. Y el buffet es la comida es espectacular. Eso es lo que básicamente está diciendo este teólogo. El Señor nos pone un banquete de bendiciones con su gracia. Pero no me gustó esto. Tienes una abundancia de bendiciones, pero olvidamos el Dios que tiene cuidado de nosotros. Nos olvidamos de sus beneficios. Y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Al final del año queremos recordar. Podríamos pensar que la prueba no es un beneficio, pero es un beneficio. Es un precioso beneficio. Es un precioso beneficio. Decía, y lo hemos repetido en muchas ocasiones, Spurgeon, que la prueba es ese megáfono con el que el Señor habla a la humanidad. La prueba, ese dolor de la prueba, el Señor llama la atención tuya, del creyente. Y nosotros tenemos que recordar, a veces perdemos la dirección y la prueba permitida nos enfoca nuevamente. No te olvides de ninguno de sus beneficios. Primer beneficio, Él perdona, versículo 3, nuestras iniquidades o nuestros pecados. El pecado nos condena. El pecado nos separa de Dios. Es el primer y más importante beneficio. Para que las bendiciones de Dios apliquen a ti, tienes que haber sido reconciliado con Él por medio de la obra de Cristo. Para que la bendición de Dios aplique a ti, tiene que haber una reconciliación con Cristo. De otra manera, si tú estás entre nosotros y piensas que la estás pasando bien, que tienes grandes beneficios, lo que te está aplicando a ti es gracia común. Gracia común. Para ti, que has violado la ley de Dios, que estás hoy en día en medio de nosotros, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que este pecado en Romanos 6:23, que la paga de este pecado, como lo que el Señor te debe a ti, tú que estás entre nosotros que no conoces al Señor, lo que el Señor tiene en deuda contigo es muerte, muerte eterna. Tú debes reclamar, Señor, eres injusto, sí es verdad, te debo dar muerte inmediatamente, ahora. Pero Él envió a su Hijo a morir en la cruz, en tu lugar. Si tú pones tu confianza en Él como Señor y Salvador, en ese mediador, en la obra completa y final de Cristo, tienes vida eterna. Estás perdonado, tus pecados pasados, presentes y futuros están perdonados en Cristo. Es la doble transacción que hablamos muy a menudo. Es la justicia aplicada de Cristo a ti. No tienes beneficios si no estás en Cristo. Tienes gracia común y un terrible terror de juicio al final. Te invito a que pongas tu confianza, si estás con nosotros hoy en día de visita, que vengas a Cristo en arrepentimiento y fe, pongas tu confianza en Él para el perdón de tus pecados y lo reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. No hay otro camino, ese es el nombre. Ese es el nombre que David nos pide recordar. Tu nombre, que es más grande que todo nombre. En el que le dijeron a Pedro y a Juan, no hable más en ese nombre. Juzgar a ustedes, le dijeron al concilio, si es correcto seguirlo a usted o seguirlo a Dios. Y salieron contentos después de haber sido azotados como fueron muchas veces por la causa de Cristo, por la causa del nombre. ¿Cuántas veces nos hemos avergonzado del nombre? Ahora nos llamamos cristianos, nuevamente está volviendo a ser un término peyorativo, insultante. Lo era al principio, los cristianos era un insulto a los cristianos. Ahora nos llamamos cristianos, pero en algunos sitios cuando nos llaman cristianos para ofendernos, estos son cristianos. Pero debe llevar usted
con honor. Yo soy discípulo de Cristo. Yo soy discípulo. Ese es el nombre que salva, es el nombre que transforma. Dice la palabra en Romanos. Entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Primer beneficio y más importante beneficio: perdona tus pecados, tus iniquidades. A veces pensamos, si pudiéramos trabajar en el tema del pecado y estar aquí unos cuantos días, pero a veces pensamos que el pecado es algo liviano. Y entre nosotros lo puede ser, horizontalmente lo puede ser. Lo que yo te hice a ti, lo que tú me hiciste a mí, no es gran cosa, relativamente. El problema es que no se mide así el pecado, se mide así, verticalmente. Cuando una persona toma el pecado livianamente, no tiene claro la santidad de Dios. Que todo pecado es realmente contra Él. Tu pecado contra tu esposa, contra el Señor. Tu pecado contra tu esposo, contra el Señor. Tu hermano, contra el Señor. Él perdona nuestros pecados. No olvides ninguno de sus beneficios. Segundo beneficio, dice, Él sana todas tus enfermedades. Fíjate que no significa que todas tus enfermedades físicas serán sanas, serán cubiertas, serán sanadas en este lado de la eternidad. A veces malinterpretamos Isaías 53:5 cuando dice, y por sus llagas fuimos curados. Y algunos hermanos o amigos de otras denominaciones declaran esto como un acto de sanidad. Pero no, realmente esto no es lo que significa. Vemos el pasaje en Segunda de Reyes. Dice, estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que murió. Usted conoce al profeta Eliseo, hombre piadoso, y así muchos otros creyentes. Y usted conoce creyentes en esta era que han muerto. Esa no era la enfermedad probablemente. Sí, el Señor tiene la capacidad, de decirlo, esto puede sonar hasta vergonzoso, de sanar a quien Él decide sanar. Bueno, resucitó a Lázaro, pero ¿qué pasó después? Al final Lázaro volvió a morir. Nuestra enfermedad mayor fue resuelta en la cruz. Entendemos que nuestra enfermedad produce dolor y sufrimiento a nosotros y a nuestros seres queridos, y jamás queremos ser insensibles a la enfermedad que tengamos entre hermanos, entre nosotros. Hay una hermana en este momento que viene a mi mente que le pedimos al Señor que sea propicio a ella y a su esposo, que probablemente nos está viendo ahí en el hospital. No queremos ser insensibles a esto. Pero lo peor que nos puede hacer la enfermedad, y esto no quiero tomarlo tampoco livianamente, es quitarnos la vida. Es la muerte. Y esta fue vencida por medio de la resurrección de Jesús. Y para los que estamos en Cristo, ella solo sirve para llevarnos delante de la presencia de Dios. Ella nos escolta delante de la presencia de Dios. No lo quiero decir livianamente, no quiero decir como que morirse no es nada. Nos vamos a separar por un tiempo de seres queridos. Pero es terrible morir sin Cristo. Es terrible cuando un ser querido de nosotros, pues esto nos invita a correr al evangelio, a evangelizar, a presentar a Cristo. Presentar a Cristo. En realidad, yo pienso que si entendemos el Salmo en su contexto, cuando él dice, Él perdona todas tus iniquidades, las enfermedades que está probablemente hablando David son las enfermedades del alma, las que el Señor esencialmente sana. Aquellas que se reflejan en nuestro carácter y conducta, aquellas que son un reflejo del corazón. Aquellas que, si no estás en Cristo, joven y viejo, las tienes.
Vemos en Gálatas cómo el Señor, por medio del Espíritu Santo, sana ese problema, esa enfermedad mayor. ¿Cómo nos da el Espíritu Santo? Dice, pero el fruto del Espíritu es amor. Usted que antes era una persona difícil, que no amaba a nadie, ahora ama genuinamente. Paz. Usted que no tenía paz. Usted que era una persona conflictiva. Usted que vivía completamente incómodo con toda situación. Tenemos paz con Dios. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Paciencia. Señor, dame paciencia. Antes no la tenía. Ahora dice, ¿por qué las cosas que antes me molestaban y que yo reaccionaba, ya no reacciono así? Porque Él sana tus enfermedades del alma. Él transforma tu corazón. Ahí tienes uno de los beneficios. Benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Muchos de nosotros no sabíamos decir que no. Y no había ningún pecado que le dijéramos que no. Éramos animales llevados como una argolla para nuestro pecado. El Señor cortó eso, nos hizo esclavo de Cristo. El que practica el pecado es esclavo del pecado. El Señor nos perdonó nuestros pecados, nos sanó de nuestras enfermedades, la enfermedad de mi alma. Que pensamos que yo quiero que me sanen las enfermedades físicas. Segunda de Corintios, el pastor lo mencionó, 4:16 dice, por tanto no desmayamos. Aunque este hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, y eso es lo más importante. Todos estamos caminando hacia la eternidad. Espero que usted esté caminando hacia Cristo. Todos estamos caminando a la eternidad. En este momento cientos de miles de personas están muriendo en el mundo. No sabemos el día ni la hora. Pero ese problema físico es un problema secundario, porque en 1 Corintios 15 hablamos que en la resurrección, Pablo dijo, vencida fue la muerte. Ya no nos intimida la muerte. ¿Ok? Lloramos, sentimos. Pero como le dijo a Marta y a María, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cree usted eso? Está resuelto el problema. ¿Tiene problemas de salud? Señor lo sana, gloria a Dios. Él sana nuestras enfermedades. Pero Él no prometió todas las enfermedades físicas. Pero la enfermedad mayor del pecado, la que te hacía separarte de Él, está resuelta. Está resuelta. Hoy se cumple un año, la mayoría de ustedes lo conocen, de mi accidente. El accidente cuando me quemé. A esta hora yo no sé si quizás me estaban dando el tour del helicóptero hacia allá o ya estaba en intensivo. Y yo tengo las marcas en mi cuerpo y quizás algunos resultados, algunos efectos de eso todavía. Y mi cuerpo ha envejecido un año. Fue exactamente el 28 de diciembre del 24. Era un sábado en aquel entonces. Fue como las 2. Hoy estábamos pensándolo Sheila y yo. Era como las 2 o las 3 de la tarde aproximadamente esta hora. Quizás ya yo estaba en el hospital. Ha pasado un año. Pero yo le doy gracias a Dios por lo que pasó. Y ordeno a mi alma que no olvide ninguno de sus beneficios. En medio del dolor, que yo quisiera decirles que yo era bien valiente en el helicóptero, que no tenía miedo, tenía miedo. Mi preocupación mayor, honestamente, Señor, no me dejes, la palabra no es defraudarte, no me dejes traer vituperio a tu nombre con mi miedo. Yo soy pastor, estoy aquí en esta situación. Permíteme glorificarte con mi dolor. Recibí la bendición de la visita de muchos de ustedes y la oportunidad de
No olvidar sus beneficios y tener la oportunidad de presentar a aquellos que venían a verme. Y muchos de ustedes lo saben, cuando alguien me preguntaba, los médicos, las enfermeras, ¿cómo tú estás? Yo le decía, yo estoy mejor de lo que merezco. Y tú estabas así, con todas esas vendas, todo vendado. Yo estoy mejor de lo que merezco. Mi problema mayor fue resuelto. Esto es pasajero, sí me duele. Y sí voy a gritar cuando me limpiaban las quemadas. Algunos de ustedes fueron testigos de eso. Pero sigo estando mejor de lo que merezco. Y le pido al Señor, a un año de eso, no olvides ninguno de sus beneficios, alma mía. Alma mía, no olvides sus beneficios. Vamos rápido ya terminando. Versículos 4 a 6 dice, Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Nada rejuvenece a una persona más que entender que está perdonada. Usted ve estas personas delante del juez con un veredicto de cadena perpetua o lo que sea. Cuando le dicen inocente o no culpable, está libre. Usted ve cómo llora y la alegría que tiene. Yo fui perdonado. Nada le rejuvenece más que esto. Vemos personas relativamente jóvenes que en su vida y sus pecados cómo lo envejecen. Y personas mayores que brillan con bondad y alegría, lo cual solo produce saber que estamos completos y hemos sido perdonados en Cristo. Nuestra carga de pecados aquí ha sido quitada. Hace 20 años yo conocí un hermano en una fiesta de la iglesia donde yo iba. Y conocí en ese entonces, no era mi hermano, 20 años. Solamente yo lo conocía como Darel. Usted lo conoce como Héctor. Yo lo conocí antes del evangelio y ahora 20 años después se ve más bonito y más joven. La gracia lo ha rejuvenecido. No se veía así 20 años. La gracia del Señor brilla sobre nosotros y puedo mirar entre medio de ustedes y saber cómo la gracia, cómo el Señor en su favor los ha cambiado. Nuestra carga de pecados ha sido quitada. El verso 6 dice, el Señor hace justicia y juicios a favor de los oprimidos. Él es compasivo y clemente. Es el Señor lento para la ira, grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. Estoy listando rápidamente los beneficios. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Ninguno de nosotros podía pagar por la culpa de su pecado. Si el Señor fuera a pagarnos, a facturarnos a nosotros, tendría que destruirnos. Tendría que destruirnos. Nosotros violamos la ley de un Dios eternamente santo. La pregunta es, ¿a quién Dios está obligado a salvar? ¿A quién Dios está obligado a salvar? Te salvó. Estás en Cristo. No eras merecedor. Gloria a Dios por su misericordia. Gloria a Dios. Dice porque, versículo 11, porque como están más altos los cielos sobre la tierra, así es de grande la misericordia para los que le temen. Esa misericordia está tratando de dar una medida, David, que no es algo que no se puede medir, son referencias. Versículo 12, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Las separó de nosotros. Miqueas 7:19 dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todo pecado. Salmo 32:1 dice, cuán bienaventurado, la palabra bienaventurada es la palabra feliz, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Mi amado, mi amada, si confiesas a Cristo como Señor y Salvador, tus pecados pasados, presentes y futuros están perdonados en Él. Posicionalmente estás en Él. El Señor no los trae a ti. Ya fueron pagados en la cruz. Da gracia y confía en el Señor. No hay que ir atrás. Romanos 8:33 al 35. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Usted sabe el resto del pasaje. Él separó tus pecados. Él perdonó tus pecados, lo echó a la mar, lo separó como el oriente, separó tus transgresiones. No vivamos en nuestro pasado pecaminoso. Es que no me puedo perdonar. Es que yo recuerdo lo que hice y no me puedo perdonar. Pues claro que no te puedes perdonar. Tu pecado no fue contra ti. No te puedes perdonar porque fue contra un Dios santo. Pero Él sí lo pudo perdonar. Cuando tú dices, es que yo no me puedo perdonar, es bien peligroso esto. Te estás poniendo en el lugar de Dios, como quien eres tú quien tienes que perdonar. Romanos 8:1 dice, he aquí, ninguna condenación hay para quién, para los que están en Cristo Jesús. Estás perdonado, estás perdonado. No corras atrás, no camines mirando atrás. Él perdona todas tus transgresiones, las separa como el oriente del occidente, como lo alto y lo bajo. Separa tus transgresiones. No vivamos pensando en eso. Vivamos, él dice, David le está diciendo a su alma, bendice al Señor. No vayas atrás a recordar este pasado de tu pecado. Fuimos hechos nuevas criaturas. Dice Filipenses, así que amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Gracias a Dios que no lo deja ahí. Porque Dios sí es quien obra en ustedes, tanto el querer como el hacer para su buena intención. No solo te salva de tus pecados, sino que te lleva en el proceso, te ayuda. Ya no tienes que caminar mirando hacia atrás a lo que eras. Ya no te puede acusar el gran acusador, porque el juez dijo, no, yo no lo voy a acusar. ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? Su misericordia, otro beneficio, es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen. Y este tema de los que le temen, él lo sigue diciendo en el 11, en el 13, el 17, para los que le temen, para los que le temen, para los que le temen. Esa misericordia, esa gracia, no es para los que no le temen, es para ustedes, sus hijos. Y su justicia para los hijos de los hijos, versículo 18, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlo. ¿Qué hacemos aquí? Nos recordamos sus preceptos por medio de la oración, por medio de la palabra, por medio de los cánticos, por medio de la predicación. Nos recordamos y nos gozamos en ellos. El Señor ha establecido su trono en el cielo y Él reina sobre todo. Cuando tú dudes quién está en control, recuerda, Él reina sobre todo. Y al final, David, habiendo evaluado la grandeza y la belleza de Dios, habiendo dado evidencia de esta grandeza, la misericordia y la gloria del Señor, David no solo ordena a su alma, como debería hacerlo usted, a bendecir a Dios. Ahora emplaza a toda la creación, a la iglesia Comunidad de Gracia y a sus miembros a alabarlo. Vaya conmigo, versículos 20 al 22. David dice, bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras. En todos los lugares de su dominio, termina diciendo David, bendice, alma mía, al Señor. Llegamos al último domingo del año alabando al Señor por su cuidado para con nosotros en este año, por las pruebas que ha permitido para nuestro crecimiento y nuestra continua dependencia, por su gracia y por sus favores. Que este salmo, mis amados, nos sirva para orientar nuestra vista y esperanza en el Señor, sabiendo que el Dios soberano tiene cuidado de nosotros, que sus promesas son sí
y amén en Cristo Jesús. Vaya conmigo a Salmo 103. Vamos a terminar leyéndolo todos para recordarle en nuestro último domingo del año. Salmo 103, busque la palabra y lo vamos a decir todos a la misma vez, los versículos 1 y 2. Dale un tiempito. Salmo 103, versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente por la bendición de tu palabra escrita, revelada a nosotros, esta revelación especial. Gracias por este recordatorio, gracias por este salmo precioso de alabanza. Solo tú eres digno de alabanza. Gracias por recordarnos, gracias por ayudarnos, gracias por emplazarnos por medio de nuestro hermano David a no olvidar tus beneficios. Este banquete a través de la gracia, Padre, que a veces nos desviamos y miramos cualquier otra cosa, Padre. Qué bendición tan grande. El simple hecho de poder congregarnos aquí, estar juntos, Padre, no estar preocupados por la persecución. Pero te pedimos por nuestros hermanos, aquellos que están en persecución, que ellos puedan dar gloria a Dios y no recordar tus beneficios, Padre. Hay un beneficio mayor. Esta no es nuestra casa, estamos pasando por aquí, Padre. Hay un beneficio mayor que se va a manifestar cuando tú vengas en gloria, Padre. Esté todo resuelto. Nuestros pecados han sido perdonados en ti. Hemos logrado la reconciliación, Padre. Gracias por esta iglesia preciosa, estos hermanos que están escuchando tu palabra, Padre. Que podamos esta semana, que podamos finalizar el año bendiciendo tu nombre, Padre. Recordando nuestra alma, emplazándola y diciendo: bendice, alma mía, al Señor. No te olvides de ninguno de sus beneficios, porque ese beneficio fue precioso en la cruz, manifestado en Cristo, y en Él hemos orado. Amén.